En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Minería del Mañana con Eduardo Fuentes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Minería del Mañana a través de txsplus.com o txplus.com, como usted desee. Estamos contentos de poder acompañarles martes y jueves hablando de esta industria fascinante que es la industria minera, una industria que mueve, es el motor de la industria de la economía de nuestro país y es un tema que pocas veces se habla. Por eso tenemos este encuentro martes y jueves para hablar de la minería del mañana. Como siempre, una presentación de Anglo American. En Anglo American creemos que innovar en minería es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos y lo hacemos, por ejemplo, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, nos dicen nuestros amigos de Anglo American que están con nosotros y que nos permiten mantener esta conversación. Hoy conversaremos con Antonio Moreno, él es gerente de Entel Ocean, la unidad digital de Entel. Vamos a hablar del roadmap de la digitalización de la minería 4.0, porque es tan relevante, de qué hablamos cuando hablamos, por ejemplo, de minería integrada, cuáles son los desafíos en manera tecnológica, por ejemplo, en ámbitos tan interesantes como minería integrada, minería verde, minería segura, y cómo Entel Ocean y esta nueva vicepresidencia de negocios digitales ha avanzado en esta propuesta de servicios y soluciones que aportan al desafío de la minería. De eso y más hablaremos en los próximos minutos. Vamos antes a la música y ya seguimos con más de Minería del Mañana acá en txplus.com. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Ooh, baby, baby, it's a wild world.
Bueno, como lo habíamos anunciado, estimados amigos, ya estamos de regreso junto a ustedes y tenemos en esta edición de Minería del Mañana la oportunidad de conversar con Antonio Moreno, el gerente de Entel Ocean, la unidad digital de Entel, para hablar de este desafío de la minería y la tecnología. Bienvenido, Antonio, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas tardes. Contémosle a la gente de Entel Ocean cuándo nace, cuál es el área de acción que tienen. Mira, Entel Ocean nace hace aproximadamente 4 años, ¿vale? Aunque conceptualmente he partido un poquito antes, pero formalmente empezó hace 4 años. Pero ya venía de como mucho más tiempo atrás pensándose en crear una unidad como Entel Ocean, el proyecto más desde la perspectiva más estratégico, y tenía que ver con desarrollar capacidades y negocios más allá del negocio core de Entel, ¿vale? Centrado en el segmento B2B, todo lo que son empresas y corporaciones, para desarrollar servicios de tecnología más de punta, ¿no? Cosas que utilizarán ciberseguridad, inteligencia artificial, big data, todos los temas más de Internet de las cosas, y ese era un poco el foco con el que se creó Entel Ocean. Hoy día el ámbito de acción de Entel Ocean y esta nueva vicepresidenta de negocios digitales, que algo hemos comentado acá en el programa, tiene una serie de posibilidades, ¿no? Porque Chile está en un proceso, la minería está en un proceso de digitalización. Se ha presentado el roadmap de la digitalización de la minería 4.0. A tu juicio, me gustaría conocer en primer lugar, ¿cómo ves esta hoja de ruta de la industria minera hacia un proceso de digitalización superior? La verdad es que lo veo muy bien. Hay una hoja de ruta definida y compartida dentro de la industria que lo que busca es efectivamente esa visión de cómo debería ser una minería digital, cuáles son los pilares que debería tener una minería digital, y están como bastante identificados. Se identifican, digamos, como 3 pilares. Uno que tiene que ver con la minería verde, es decir, minería de una forma tenga el cuidado del impacto en el medio ambiente, una minería que sea segura y una minería que sea integrada e inteligente. Y nosotros conociendo esta hoja de ruta, lo que estamos haciendo con nuestros clientes es apoyarlos en su propio proceso, en su propia ruta de minería digital. Cada operación y cada minera tiene una hoja de ruta distinta, un rajo distinto, un contexto operacional súper diferente y unas problemáticas distintas, ¿no? Entonces, esa hoja de ruta ya partió en muchas empresas, pero yo diría que realmente es ahora donde queremos que va a haber como el cambio relevante, ¿no? Porque durante los últimos 10 años se han ido resolviendo aspectos muy habilitantes dentro de la minería o dentro de las faenas que permiten habilitar una minería digital, ¿vale? Me parece, y te invito a ver si le podemos explicar a quienes nos escuchan, a nosotros nos escucha gente vinculada con la industria, pero gente que también quiere conocer sobre minería, ¿qué son estos 3 pilares? ¿Qué es la minería integrada inteligente, la minería verde y la minería segura? Sí, efectivamente. Bueno, supongo, si partimos, por ejemplo, con un poco la parte de la minería verde, sabemos que en la minería ha habido, como siempre, digamos, mucha visibilidad del impacto que puede tener la extracción de cobre en las comunidades, en el medio ambiente, en el uso de los recursos naturales, y hay una serie de normativas que las mineras tienen que cumplir para poder operar, y lo que se busca de alguna forma es que con las tecnologías seamos capaces de apoyar en este proceso de medición y gestión de impacto, ¿no? Es decir, de poder cumplir con una producción que sea sostenible, ¿no? O sea, sustentable y además sostenible, pero que sea sustentable, ¿no? Y, por ejemplo, la minería es la segunda industria en el país que mayor consumo de agua tiene. Si bien es evidentemente que hay muchas mineras que utilizan procesos de desalación de agua, sí que es verdad que hay muchas mineras que utilizan el agua como un insumo principal para la producción. Y luego también, evidentemente, hay una serie de residuos que se generan como parte del proceso minero, que se generan alrededor de los tranques de relave, que son como parte del proceso, digamos, de producción minero, que también son de alto riesgo, de alto nivel de riesgo en términos de contaminación, tanto en aguas que son cercanas a los tranques, como por ejemplo en las comunidades. Entonces, alrededor de lo que es minería verde tiene que ver con eso, con iniciativas que lo que buscan es medir el impacto medioambiental en todas las etapas del proceso, desde la mina hasta el puerto, identificar posibles riesgos. Y para esto hay muchas tecnologías que nos permiten medir, por ejemplo, la calidad del aire, la calidad del agua
y poder, en base a eso, poder detectar de forma preventiva cuando hay algún riesgo y poderlo mitigar efectivamente. Eso es lo que tiene que ver con los ámbitos en los que nosotros estamos trabajando. La minería verde es un concepto mucho más amplio. Bueno, sabemos que, por ejemplo, ahora ya está hablando de camiones autónomos que son eléctricos para bajar las emisiones de CO2. Evidentemente, lo que la faena minera hay mucha maquinaria pesada con un nivel de consumo de combustible muy alto y altos niveles de emisión, pero esos son otros ámbitos donde hay otros actores de la industria, que son pues, los fabricantes, digamos, de maquinaria pesada, que están trabajando en líneas asociadas con la minería verde, ¿no? Esa es como una de las dimensiones que comentaba. Luego, si nos vamos, por ejemplo, a la parte de minería segura, bueno, sabemos que la operación minera tiene muchos riesgos y que desafortunadamente cada cierto tiempo nos encontramos con fatalidades, con accidentes fatales. Y claro, de alguna forma lo que se busca en la minería es que, bueno, la minería, digamos, va a seguir teniendo mucha intervención humana. Recientemente, la semana pasada, estábamos en una conferencia en el Mining Tech y se hablaba un poco de esta evolución de la minería, de una minería como más colaborativa, porque si bien hay mucha maquinaria pesada, esa maquinaria la tienen que mantener personas. La maquinaria requiere intervención humana, aunque haya mucha maquinaria autónoma y se armen lo que son los centros integrados de operaciones, se requiere presencia física. Y son entornos de muchísimo riesgo, ¿no? Entonces, también lo que se busca con esto es, además de que cada mina evidentemente tiene unos altos niveles y protocolos de seguridad, es cómo utilizar la tecnología para poder detectar estos incumplimientos desde la perspectiva de protocolos de seguridad y procesos de seguridad para poder corregir esas desviaciones en las personas que trabajan en la faena cuando estén en una zona de riesgo, no llevan elementos de protección personal, cuando tienen que hacer por ejemplo, una tarea de alto riesgo, ¿no? Y tienen, no sé, que hacerlo de una determinada forma. Todos esos procesos están identificados, la forma en la que se tienen que ejecutar, y nosotros, por ejemplo, utilizamos inteligencia artificial para poder utilizar las cámaras que hay dentro de la faena para poder ver cómo se están ejecutando estas tareas y poder identificar en base a estas actividades de mayor riesgo si se están ejecutando adecuadamente o no, o hay alguna persona que no lo está ejecutando bien, de forma que se pueda, digamos, de alguna forma prevenir, conversar con esta persona, con las personas que llevan con los HSEC de la faena y decir, bueno, se ha detectado un riesgo potencial de un accidente fatal, ¿no? Y de esa forma ir trabajando, ¿no? con la operación. Vehículos que circulan a velocidad más alta de la permitida, es decir, hay 50.000 factores de riesgo, ¿vale? Que todas las mineras los tienen muy bien identificados, pero a veces poderlos medir es complejo, ¿no? Entonces nosotros, porque requiere mucha intervención, mucha visualización, ¿no? Es decir, hay muchas actividades en sitios complejos y nosotros utilizamos visión por computador, inteligencia artificial para poder detectar estas situaciones de riesgo, alertarlas a tiempo para que puedan ser debidamente corregidas, ¿vale? Y nos va quedando la minería integrada inteligente. Efectivamente, la minería integrada inteligente, claro, la inteligente es como que hay muchas cosas que en la minería se están volviendo inteligentes, todo se está conectando, las faenas está todo conectado, se habla ya de los centros integrados de operaciones, los camiones conectados, ya en los últimos 10 años hay cada vez más faenas que tienen camiones autónomos, que tienen retroexcavadoras autónomas, perforadoras autónomas, todo esto se está haciendo muy inteligente pero al final muchas veces los procesos dentro de las mineras no están integrados, ¿no? Trabajan como un poco de forma aislada, como silos. Y esto también tiene que ver un poco con que cada uno de los procesos es distinto. Tiene un objetivo y unos indicadores muy específicos que no necesariamente miran el proceso en el extremo a extremo, sino miran más el proceso en sí, de forma más vertical, ¿no? El proceso de chancada, ¿no? Y tienen que buscar unos indicadores muy específicos que normalmente pueden ser distintos a los equipos de mantenimiento. Entonces, lo que se busca con este tipo de minería inteligente integrada es poder añadir toda la tecnología necesaria para tener esta minería más desarrollada, que evidentemente apalanca al de segura y el de verde, pero tiene aspectos mucho más relacionados con la productividad, e integrada desde la perspectiva de que mire el proceso más en el extremo a extremo, ¿no? Y no de forma aislada. Y aquí lo mismo, ¿no?
Aquí hablamos a veces de integrar redes industriales con redes TI, ¿vale? Y integrar mundos que, aunque uno pensara que debieran estar integrados, muchas veces no están integrados y funcionan de forma aislada, ¿no? Cuéntame, estamos conversando, estimados amigos, acá en Minería del Mañana con Antonio Moreno, gerente de Entel Ocean, la unidad digital de Entel. De cara a esta hoja de ruta y a estos 3 pilares que se establecen para la digitalización de la minería, ¿de qué manera Entel Ocean ha avanzado en esta propuesta de servicios y soluciones que aportan a este desafío? Mira, yo te diría que en primer lugar, por nuestro core de negocio, la conectividad es imprescindible para cualquier actividad productiva, de cualquier industria. Para las personas, en nuestras vidas es fundamental, pero para las empresas lo es igual o más todavía, ¿no? Entonces, la primera capa es cómo habilitar conectividad en lugares como la industria minera, como las faenas, que son lugares muy extremos, muy remotos, donde normalmente las coberturas móviles públicas no suelen llegar porque no son lugares de alta población. Normalmente las redes móviles se despegan con un foco mucho más de personas o de ciudadanos y no tanto de empresas, ¿vale? Sobre todo en entornos industriales. Entonces, la parte de habilitación de conectividad es fundamental, donde a veces se utiliza nuestra propia red pública, pero a veces también se hacen soluciones de redes privadas, ¿vale? Es decir, como una red móvil como la que podemos tener las empresas de telecomunicaciones, pero dedicada a un entorno productivo. Esto es una tendencia que se lleva haciendo los últimos 6-7 años con mucha intensidad en todas las industrias, no solo en la minería, sino en la automoción, las forestales, es decir, la conectividad es la línea base para que todo funcione. Entonces, nosotros tratamos primero de resolver muchas veces problemas que están en esa línea, porque son los habilitantes. Es decir, si no hay una buena conectividad, la minería no puede ser inteligente, porque no puedo conectar las cosas y no puedo capturar los datos. Entonces, esa etapa de poder conectar bien toda la faena es fundamental, o al menos los sitios que quiero conectar. Luego, a partir de ahí, lo que decíamos es, muchos de los procesos lo que buscan es capturar datos, ¿no? Cómo capturo un dato de una máquina para poder saber el rendimiento, cómo capturo la calidad del agua, como hablábamos, por ejemplo, antes, o la calidad del aire, cómo capturo esos datos, ¿no? Y ahí nosotros apoyamos con la parte de sensorización, es decir, de utilizar sensores IoT, que muchas veces son industriales, otras veces nos toca hacerlos incluso a medida, ¿no? Porque no hay nada que pueda medir ese dato, ¿no? Entonces vamos como en la captura del dato, vamos a buscar el dato. Y una vez ya tenemos el dato, lo que tenemos que asegurar es que lo entregamos en un lugar donde puede ser procesado y analizado, ¿no? Ahí es donde hablamos, donde la parte de conectividad es fundamental y ahí es donde luego nosotros ofrecemos algunas soluciones que están como más estandarizadas de alguna forma, y otras que son un poco más a medida. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos toda la parte de gestión de flota liviana dentro de las faenas. Hay mucho vehículo liviano dentro de las faenas y hay que controlar la velocidad, que el conductor, por ejemplo, está, digamos, teniendo un comportamiento adecuado dentro del vehículo, no sé, que no va fumando, que lleva el cinturón de seguridad puesto, una serie de condicionantes de seguridad. Entonces, la parte de gestión de flotas. Luego lo que hablamos también de la parte de medición de calidad del agua o calidad del aire. Ahí también nosotros medimos la calidad del agua y la calidad del aire. Súper importante que también medimos con eso el impacto que está teniendo la minera en la comunidad, ¿vale? Las comunidades cercanas, ¿vale? Entonces, cómo es la calidad del aire, si está dentro de los límites que exige la ley, o la calidad del agua, el pH, la turbiedad, ¿vale? Porque muchas veces hay fuentes de agua que están cerca de las faenas, que están cerca de comunidades y que también a veces pueden ser consumidas por comunidades. Entonces, medimos también toda esa parte de consumo de agua. Y luego, la última parte, hablamos la parte de seguridad, que es fundamental. Nosotros utilizamos inteligencia artificial para poder evaluar el comportamiento o el cumplimiento de los estándares de seguridad. Por ejemplo, si una persona tiene que estar colgada en una línea de vida, ¿vale? Y tiene que llevar los elementos de protección personal, al hacer una actividad, evaluamos esa actividad que se está haciendo dentro del estándar, ¿vale? Y eso al final es aplicar un modelo de Machine Learning que lo que hace es detectar a la persona, detecta que está en el espacio, ¿vale? Es decir, en un lugar concreto, es decir, esta persona está en una zona de riesgo y no debería estar ahí, ¿vale? Entonces nosotros con eso levantamos alertas y así los HSEC de la faena pueden tomar acciones preventivas, ¿vale? Esas son algunas de las cosas que estamos haciendo dentro de la minería.
Sumamente interesante lo que está relatándonos Antonio Moreno, gerente de Entel Ocean, de la unidad digital de Entel, respecto a las propuestas que tiene Entel Ocean para la industria minera. Si quieren conocer más, entelocean.com/minería, y ahí pueden tener una serie de antecedentes más. No, nos ha pillado el tiempo, Antonio. Me hubiera gustado preguntar también por la participación en la Expo Min y otros temas muy interesantes, pero por lo menos dejamos aquí abierta la invitación para que nos volvamos a reunir en otra oportunidad para seguir hablando de tecnología y de los desafíos de la minería. Muchas gracias, Edo. Muchísimas gracias. ¿Te gusta el rock, Antonio? Sí, me encanta. Me encanta, Bueno. me gusta el rock. Soy muy fan de Bruce Springsteen. Es mi... Perfecto. Justamente Bruce Springsteen es quien nos acompaña para terminar el programa del día de hoy. Así que estamos absolutamente vinculados. Muchísimas gracias, Antonio. Que esté muy bien. Y nos Muchas despedimos gracias. junto a Antonio, junto a The Boss de Bruce Springsteen. Acá en Minería del Mañana nos juntamos en la próxima oportunidad. Recuerda que esta conversación y todas las conversaciones de minería quedan a tu disposición en nuestra plataforma de podcast. Gracias y que estén muy bien.